Muy buenas hermanos y amigos que como siempre nos sintonizan en este espacio Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos compartir el análisis de un tema sobre una entrevista que dio apertura a que uno de los artistas y pastores más reconocidos en la comunidad cristiana, en el mundo cristiano, formara parte de un equipo de influencers en los medios de redes sociales y que es la plataforma más vista y más seguida de la República Dominicana en el medio juvenil y en el medio de la música urbana, una plataforma secular. Y nos referimos al pastor y artista Marcos Yaroid, donde comenzó a formar parte de la plataforma Alofoque Radio Show, cuyo dueño y presidente es el señor Santiago Matías, un joven emprendedor que está en el mundo urbano, de la música urbana, representa artistas y tiene la plataforma más sólida de ese medio, ¿no? Y invitó al pastor y artista Marcos Yaroid, muy querido, muy respetado en la comunidad cristiana, para que diera declaraciones y reflexiones en cuanto al mundo cristiano y a la defensa del evangelio, lo cual nos parece correcto. Todo cristiano está llamado a llevar la doctrina correcta de la palabra de Dios, y sobre todo en estos momentos en el cual hay bastantes dogmas y doctrinas y movimientos que se ven, que ponen en ridículo el verdadero mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros queremos comenzar este análisis primero felicitando la plataforma, felicitando a su presidente, el señor Santiago Matías, porque a pesar de que él no es un cristiano que va a la iglesia o es parte, ¿no?, de una congregación, o no sabemos si ha aceptado al Señor Jesucristo o está en ese proceso, pero sí le reconocemos su interés de invitar al pastor y artista Marcos Yaroid para hacerle preguntas, para que alguien pueda explicar en su plataforma pues qué es verdaderamente el evangelio. Y en ese sentido pues nosotros reconocemos y felicitamos al señor Santiago Matías por esa iniciativa. Pocas plataformas, por no decir aparentemente ninguna, de esa línea, de ese género, tiene la apertura de invitar a una personalidad del mundo cristiano como Marcos Yaroid, artista y pastor. En ese punto comenzaríamos el análisis viendo parte de la entrevista y las preguntas fuertes y delicadas que se le hizo al pastor y artista Marcos Yaroid, varias preguntas, y también entendiendo de que esa plataforma no es cristiana y por lo tanto se verán situaciones ahí que hasta pudieran verse como de burlas, pero eran preguntas que eran necesarias hacer y que se estaban respondiendo en ese sentido, reconociendo al hermano Marcos Yaroid el esfuerzo y el buen ánimo que puso el Señor en su corazón para formar parte de esa plataforma, que entendemos que es llevar sal y luz, aunque en algunas cosas podemos darle seguimiento y probablemente las respuestas pudieron haber sido un poquito más contundentes, eso lo vamos a analizar, pero agradecemos al Señor de que el pastor y artista Marcos Yaroid pues estaba haciendo defensa del evangelio, como podía hacerlo, como un pastor, y dando declaraciones y reflexiones de la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿no? Vamos a comenzar y vamos a ir paso por paso, viendo las preguntas, viendo las respuestas, nosotros dando nuestras reflexiones con todo respeto y amor en Cristo hacia la persona de el pastor Marcos Yaroid y a su ministerio. Y bueno, pues aportando un poquito también, porque nosotros también hemos ido a medios que son seculares, medios ateos, que nos han hecho bastantes preguntas
sobre las Escrituras, sobre cómo es el verdadero mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, qué vino Jesucristo a hacer a la tierra, ¿no? Él siendo el creador de todo lo que existe, y muchas cosas que el mundo secular no conoce, y de hecho hasta se llegan a burlas y a memes en cuanto a lo que ellos no entienden del Evangelio y cómo lo ven. Vamos a pasar a ver entonces parte de esta interesante entrevista que se le hizo ya formando parte del equipo de esa plataforma tan importante para el mundo urbano, y que, bueno, se le está dando apertura a que un cristiano pues pueda responder también desde lo que entendemos es la sana doctrina. Así que pasamos a ver. A ver, lo primero es que mucha gente quiere visitar la iglesia, ¿verdad que sí? Pero a veces no van por la presión del pastor, a veces, que señala a quien está ahí visitando el templo, por ejemplo, y quieren metiendo someterlo a la presión. Ven tú, ven, aprovecha ahora. Eso es una cosa. Y lo otro también es obligatorio, por ejemplo, cuando se está predicando el pastor el mensaje de la noche, por ejemplo, hacerlo con tanto alboroto. Quillao. Tanto alboroto, tanta bulla a veces. Dos preguntas, no era la primera. Exacto. La primera se me fue. La primera es... La primera es... La primera es que porque esa presión de muchos pastores, sobre todo los que son ya más clásicos, ¿no? Esa presión que cuando va una persona a visitar el templo o la iglesia, quizás porque alguien lo invite, se siente impresionado porque el pastor señala a la persona que está de visita y lo somete. La palabra dice, el momento es ahora. La palabra dice claramente, el que crea será salvo y el que no crea será condenado. Y hay un texto en la Biblia que dice aún más fuerte, dice que si tú le vas a llevar el evangelio a una gente y te lo rechaza, tú lo conoces, dice que te sacudas el polvo de los pies y te vayas. O sea, en otras palabras está diciendo, no insista. Y hay una vez que se va más fuerte que dice, mira, Jesús es la perla de gran precio y no se la puede echar ¿a qué? A ver, a los cerdos, dice la Biblia. O sea, si alguien desperdicia eso, no lo desperdicies. No lo eches al piso, no lo eches al lodo. En otras palabras, está diciendo, tú no puedes atacar a nadie para que se convierta. Y en cuanto al escándalo dentro de la iglesia, tiene que ver mucho con lo que le llamamos las lenguas y la manifestación del Espíritu Santo. Ahí voy. En esta parte, esta pregunta que se le hizo al pastor es una de las cosas que en el mundo que no conoce el Evangelio pone mucho pero y hace mucho énfasis en las cosas que se dan en la iglesia. Obviamente el pastor, con esa delicadeza y la mansedumbre y la reverencia que debe de tener una persona que está defendiendo el Evangelio, aunque se notó un poquito sarcástica en algunos puntos, ¿no? Pero es una pregunta que se hace bastante, pues él le está diciendo que es un señalamiento autoritario la predicación del Evangelio, y mucho menos en una iglesia. Sí, se reconoce que hay iglesias que tienen un estilo que no es el que se corresponde con las Sagradas Escrituras, señalando y acusando de una manera despectiva a las personas que visitan la iglesia en un primer momento. Sin embargo, la respuesta del pastor en ese punto fue con mansedumbre, con reverencia, muy acertada bíblicamente, porque dice o menciona el texto donde Jesús dice que el que no acepte el Evangelio, pues que se sacudan el polvo de las sandalias y sigan su camino. Eso es en cuanto a si se está evangelizando o predicando en el trayecto de llevar la palabra de salvación. Ya en una iglesia se da el mensaje, y el mensaje puede sonar fuerte porque es un mensaje en donde el Señor está identificando que somos pecadores en su palabra y que necesitamos la salvación y el perdón de nuestros pecados, y que solo se hace a través de la palabra de Dios. Entonces, en esta respuesta, el pastor y artista Marcos Yaroy fue oportuno, fue bíblico, citó una porción de la palabra de Dios, y que muchas personas están confundidas en ese sentido. Y no se niega de que hay denominaciones, sectas, que no se apegan a las Sagradas Escrituras, y que la misma palabra de Dios establece de que hay falsos maestros y falsos pastores disfrazados, no lobos disfrazados de ovejas. Por eso, en este primer punto,
pues fue una respuesta que nosotros entendemos en la defensa del Evangelio oportuna y muy bien manejada por el pastor y artista Marcos Yaroy. Vamos a seguir viendo más de las preguntas que se le hicieron. Mira, Eso Dios- muchas personas dejan de ir a la iglesia cuando comienzan porque pierden credibilidad. Ejemplo, va una persona por primera vez en busca de Dios, hablan en lengua, tocan a la persona y ven muchísima gente desmayándose, el Espíritu Santo haciendo su obra, pero el que está llegando por primera vez y ve eso o se asusta o entienden que es un show exagerado o dicen no entendí nada. te voy a explicar lo de la lengua y yo hablo en lengua. Y en mi congregación se ministra Tienes ese eso. flow, Marco. Sí, pero eso cuando baja del Espíritu, eso no es lo loco. No, pero Ojo, tampoco así. lo que dije fue que Te lo voy a explicar ahora. la duda es que No te pases, ¿oíste? No, porque hay una cotorra. Guachía, digo, mierda. Yo soy tu pastor. Tú eres el mío, tienes tú que eres el bajarle. mío. que personas Oye se esto. sienten ofendidas. ¿Cómo la cuando ven cuestión eso. de Óyelo acá. Marco en Tú lengua? no ¿Cómo puedes Marco en aprenderte esa lengua? vaina. Tú no puedes aprenderte esa vaina. Espérate, Marcos en lengua. La Biblia habla del aposento alto. Cuando Jesús se iba, dijo, yo no los voy a dejar solo, les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando descendió en un aposento, que le llaman el aposento alto, con 120 personas allí, dice que cada uno recibió lenguas como de fuego. Pero allí sucedió algo que no está sucediendo en muchas iglesias de hoy día, y voy a revelar algo muy fuerte y poderoso aquí. Aquí hay uno que recibió lengua, pero de mí, míralo ahí. Sandy, mío. Dame la ¿Sabe lengua a qué, la vaina. dame ¿sabe la qué vaina. sucedió? Dice que allí, en el aposento alto, habían personas arameos, judías, griegas. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos, hablaron cada uno lenguas que la entendía el otro. O sea, cada uno estaba hablando en el idioma del otro y todos estaban entendiendo. Cosa que no sucede hoy día. Tú oyes 15 gente hablando en lengua No al se mismo entienden. tiempo y no entiende. Cuando la Biblia más allá dice que si alguien está hablando en lenguas en la congregación y no hay un intérprete, dice que se calle. Entonces la Biblia en ningún momento está mandando a callar al Espíritu Santo, sino que la persona lo está haciendo en sus emociones. Yo no puedo creer que una persona pueda hablar en lengua y sentirse bien cuando te envió a ti al infierno y que el otro diga, arrecia ahí, que se va a quemar. Eso no está bien. Arrecia. No lo quería decir, pero ya tengo que decirlo. Necesito Entonces, que tú hables. ¿cómo va a ser que alguien va a hacer una celebración cuando el otro está enviando a alguien al infierno? ¿Cristo vino a enviar a la gente al infierno o a sacarla del infierno y Sacarla llevarla al del cielo? infierno y llevarla al cielo. Jamás te voy a justificar tus pecados, no, ni los míos tampoco. Aquí nadie está libre de pecado, Marco, comenzando por mí. la Esta parte también no se entiende en cuanto a lo que dicen las Sagradas Escrituras y muchos movimientos de iglesias que presentan un desorden en este sentido y que esto trae a colación que las personas se confundan y este tipo de preguntas incluso hasta tenga un tipo de sarcasmo, si se burlen un poquito porque no conocen el Evangelio. Sin embargo, el pastor Marcos Yaroy, artista, da una referencia bíblica en parte porque como está en un programa que no se tiene un conocimiento profundo y la pregunta es válida en un programa en ese sentido, aunque se rían y eso, hay que entender cómo se está manejando todo, o sea que son personas que están ahí y quieren escuchar la respuesta del pastor y el artista Marcos Yaroy. Él dice que las lenguas en el día de Pentecostés, donde habían 120 personas, pues cuando el Espíritu Santo llega, comienzan a predicar a todas las personas que estaban en las afueras del aposento alto. Y cuando se habla de lenguas, él le está explicando que eran idiomas que se entendía, que cada quien le predicó a un grupo de personas en sus lenguas natales o nativas. Por eso se dice que habían partos, medos, elamitas, árabes, cretenses, griegos, y los que hablaban el hebreo en ese momento también en el pueblo de Israel. Es decir, eran lenguas conocidas, no era algo que fuera desconocido para las personas que estaban ahí. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que los que lo oyeron se maravillaron y decían, le estamos entendiendo nuestros propios idiomas o nuestras propias lenguas. En ese sentido, el pastor Marcos Yaroy pues dio una respuesta no de tanta profundidad bíblica o teológica, sino manejada, vamos a decirlo así, como nosotros lo percibimos, para que los que estaban ahí pues pudieran entender más o menos, porque ya en una mayor profundidad tendrían que
ser miembros de la iglesia, aceptar al Señor para que sea el Espíritu del Señor, pues que primeramente los redarguya de pecados, ellos reconozcan que son pecadores, luego el Espíritu del Señor va transformando sus vidas y van entendiendo todo el proceso y conociendo la palabra de Dios a profundidad. Por eso, en ese sentido, cuando uno va a hacer defensa del Evangelio, uno tiene que saberse manejar en el ambiente en el cual se nos invita, y desde mi punto de vista, el pastor también dio una respuesta muy adecuada, muy acertada, porque se supo manejar, incluso se sonrió cuando se intentó hacer un pequeño descrédito ahí de parte del artista El Sujeto, que esperemos que el Señor toque su corazón también y transforme su vida, y que el pastor Yaroy, pues como está en contacto con ellos, pues pueda hacer sal y luz a ellos, predicándole el Evangelio. Pues él se sonrió un poquito y manejó la situación. O sea, no fue en son de ataque, ni fue en son de ofenderse, como algunas ocasiones, pues lamentablemente algunos hermanos pasan y se ofenden. No, estamos entendiendo que es algo muy oportuno que el pastor Marcos Yaroy esté ahí, forme parte de ese equipo, y pues que el Señor lo utilice, aún reconociendo que esa plataforma no es una plataforma completamente cristiana, pero que su presidente, Santiago Matías, tuvo la humildad y tuvo el reconocimiento, pues, de que se predique o se explique la palabra de Dios. O sea, en esa parte nosotros felicitamos al señor Santiago Matías. Cuando volvamos después de esta primera pausa, vamos a seguir compartiendo parte de la entrevista hasta donde podamos llegar en este programa, y también algunas cositas que son de forma básica y fundamental en las Sagradas Escrituras, que entendemos que se debieron haber dicho sin tapujos, ¿no? Aunque no es fácil estar en un medio donde se le hacen muchas preguntas teológicas que uno tiene que saberse manejar. Aunque obviamente nosotros no estamos llamados a complacer a los hombres, sino al Señor, y predicar el Evangelio tal cual Él nos manda y conforme a lo que establecen las Sagradas Escrituras. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema sobre el análisis de una entrevista que se le hizo al pastor y artista muy querido y muy reconocido en el mundo evangélico, Marcos Yaroy, y que comienza a formar parte de una de las plataformas seculares y urbanas más importantes, podemos decir así, de ese medio, ¿no? De ese mundo, en donde tiene más de 2 millones de seguidores, y la mayoría podemos decir que son jóvenes, y pues está formando parte del equipo de Alofoque Radio Show, invitado por su presidente Santiago Matías, en donde está ahí para primero aparentemente dar explicaciones de lo que significa el Evangelio, y segundo también para desmentir muchas cosas en cuanto a lo que se entiende de la predicación del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos haciendo el análisis sobre la entrevista, lo que se le preguntaba y cómo él respondía, haciendo defensa del Evangelio, obviamente. Vamos a continuar viendo parte de la entrevista y vamos a ir pues dando nuestras opiniones en cuanto a
las respuestas que daba el pastor y artista Marcos Yaroy. La lengua y la vaina bacana del evangelio, la vaina aquella, el idioma aviónico. Nosotros necesitamos aprendernos esa vaina para cuando ellos digan una vaina, porque uno no sabe si hay un pastor quieres divariando entender? y mandándonos un fuego raro ahí. ¿Cómo habla Si Marco usted de está lengua? hablando en no, eso sale en el Suéltanos una espíritu y vaina. O sea, pasa de va veces, pa- eso a esta pasa. gra- a esta- No lo a- podría a- hablar a- así porque es algo del cosa, espíritu. no digo que lo haga ahora. Ah, un ok. llamado. Digo yo si hay grabaciones de usted. Tengo grabaciones que ha aparecido en momentos, baja esa gloria. Sí, no estoy diciendo que lo haga aquí, porque- Pero eso a uno no le quita ni el conocimiento, ni tengo que trallarme en los bancos tampoco, porque Dios es un Dios de Ay. orden. Marco, cuando entra ese Dios proceso, es un Dios de Eso. orden. Dios es cuando un llega Dios ese de momento, orden. Marco, de la lengua, es que uno mismo o llega solo eso. Eso en llega la prédica. solo. Hoy voy Porque pa' ellos la estaban iglesia. en el aposento Urgente. alto como cuando cayó la lengua por primera vez. Ajá. Dice que fueron iglesia. repartidas lenguas como de fuego. Y es una señal también del Espíritu Santo aquí en la tierra. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, fácilmente esa lengua es para darle un mensaje a alguien. Dice también que se hablan misterios. Pero en este momento, si Dios me tocara para darle lengua acá, ¿de qué valdría si no hay quien la interprete? Porque no es mejor que te Gracias. hable en español, que tú me estás entendiendo. Gracias. Dios te quiere dar a entender o no. A dar a entender, Te claro. dio un misterio para que tú no lo entiendas. Cuando Dios habla claro, dice, mis ovejas oyen mi voz, la conocen y la siguen. Mire, Pero si usted me habla en lengua, yo no sé qué usted me está diciendo. Yo no sé qué es. Háblame La ahí. Biblia dice que una lámpara no se enciende y se pone debajo de una mesa. Si yo puedo alumbrar a través de lo que Dios ha depositado en mí, no debo estar en las cuatro paredes de la iglesia. Jesucristo dijo, salgan de las iglesias, vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. ¿Entiende? Ahí fue que dijo, el que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea Mira. será condenado. Pero yo estoy acá para predicarle a la subió gente. el meme diciendo por qué hay tantas religiones con diferentes dioses, pero con el mismo diablo. Ey, Dios mío, ¿eh? así no. Pero está bueno. Me Sí. encantó. Cuéntame Está de eso. buenísimo. Mira, hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen, se entienden espiritualmente. El problema es que hay evangélicos que son demasiado místicos. Y hay un misticismo demasiado atroz dentro de las iglesias y todos creen que es un demonio. Por ejemplo, tú has escuchado decir que ese hombre tiene un espíritu de homicidio, un espíritu de Sí, suicidio, sí. un espíritu de ira. Bíblicamente eso no se registra como espíritu, son frutos de la carne. Todo es inspirado o por el bien o por el mal, pero quien decide aquí es usted. Entonces, si usted tiene un sentir malo, por ejemplo, alguien dijo algo malo de ti y te da deseo como de ir a entrarle a trompar a esa persona que habló mal de ti, dentro de ti está el poder de Dios que te da poder y dominio propio, ¿verdad? Amor, poder y dominio propio. Y eso hace que con el dominio propio tú digas, no, si hago eso, puedo ir preso, aunque también estoy hiriendo a mi prójimo, ¿verdad? Tú te abstienes de eso, ¿y qué pasa? Te libraste tú y libraste a esa persona también. Ahora, si tú entiendes que es un demonio, tú vas a reprender ese demonio como hacen muchos cristianos. Yo reprendo a fulano que tiene un demonio. No. Si fuera un demonio, Dios no te va a condenar a ti por lo que hizo un demonio. Recuerda que en el jardín del Edén pecó la serpiente, pecó Eva y pecó Adán. Los tres pecaron. Y Dios a cada uno le dio un castigo independiente. Dios le dijo a Eva, usted va a parir con dolor. A Adán le dijo, con el sudor de tu frente te vas a mantener. Y a la serpiente le dijo, de ahora en adelante te vas a arrastrar. Así es, aquí se le preguntó al pastor Yaroy de que cómo es que hay ese tipo de actividad o ese tipo de acto entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo es posible también que eso se refleje probablemente en las iglesias? Y que se diga que son causados por demonios. Aquí él está explicando que hay un gran misticismo en muchas denominaciones y es cierto. Cuando se ve el evangelio de forma mística, entonces se quita completamente la responsabilidad que tiene el ser humano y que también tienen aquellos que están en las congregaciones, que están en los caminos del Señor. Y por lo tanto se quita esa responsabilidad y se crea esa visión mística que no es defendida por las Sagradas Escrituras. Ahora sí, entendemos de que el ser humano está esclavizado al pecado y aquellos que no han recibido la libertad en Cristo, pues pecan de una manera deliberada, es decir, aún se sientan en su conciencia, que era lo que estaba explicando también el pastor Marcos Yaroy, de ese llamado de reconocer el bien y el mal. Bueno, eso es puesto
por nuestro Señor en el momento en que creó a los seres humanos. Es decir, no hay un solo ser humano en la faz de la tierra que no reconozca cuando hace un acto de maldad. En todas las culturas y en todo proceso histórico de las antiguas civilizaciones, siempre se ha reconocido en qué momento se ha hecho un acto de mal a alguien o un acto de bien. Y de ahí partió el fundamento de las leyes, aunque muchas de ellas estaban incluso sujetas a actos de maldad. Entonces, en este punto da una respuesta y menciona incluso lo ocurrido en el jardín del Edén, que es cierto, comenzaron a echarse la culpa unos con otros y el Señor castigó a todos los actores en ese momento. O sea, no hizo acepción de personas, no fue exclusivista el Señor, sino que a cada quien le dio su responsabilidad, y ahí vino la esclavitud del pecado. Entonces nos parece que en esta respuesta que dio el pastor Marcos Yaroy, pues en un ámbito más suelto, no tan teológico, pues él comenzó a explicar las responsabilidades que tiene cada quien. Aunque también hay que reconocer que hay actividades demoníacas que inciden en los seres humanos. Y eso está registrado en la Biblia también. Y él lo menciona, él pone el caso del Gadareno endemoniado que el Señor liberó, le dio la libertad. Así que vamos a seguir viendo parte de la entrevista hasta donde podamos llegar, ¿no? Y la defensa del Evangelio que realizó el pastor y artista Marcos Yaroy. Un castigo dividido a todo el mundo. Entonces, yo no puedo cometer un acto de ira y ser irresponsable y decir que fue el demonio que lo cometió. Fuiste tú. Los niños que tienen un demonio de ira, y bueno, En la me fiscalía voy a dirigir ahora mismo hacia las ¿Qué madres orden y los es? padres, para que lo entiendan de una vez por todas. Sí. Porque me han llevado hijos, algunas madres y padres también, Tiene un y me han demonio dicho, este muchacho. pastor, ore por ese demonio de ira. No hay demonio de ira, hay una mala crianza que usted le dio a su hijo. Entonces, cuando usted Ayúdate. comprenda eso, su hijo lo que necesita es sometimiento, corrección, como dice la Biblia, pero es tan fácil echarle la culpa a un demonio. ¿Sabe lo que hicieron Adán y Eva? Dámelo. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué se están cubriendo? ¿Qué fue lo que descubrieron? Como habían pecado. ¿Sabe lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste, le dijo a Dios. O sea, Dios culpó a Dios por la mujer que le dio. ¿Y sabe qué dijo Eva? Yo, no, la serpiente. Y cuando la serpiente se vio sola, que no había más Se nadie, tira ¿sabe lo que para dijo? adelante. Dije, oh, pero ven acá, oh, pero bueno, aquí no hay más nadie, pues culpable yo entonces. Pero fíjate que Dios los castiga a cada uno independientemente. Entonces, ¿Usted se acuerda de Pare de Sufrir? sí. ¿Cuál es tu opinión de eso? No es correcto. Yo soy tú y no digo nada mejor. Vamos a dejarlo ahí, no es correcto. Mira, Marco. Dale, suje, arrecia. Aquí le preguntaron por una secta muy conocida y que se le hizo investigación aquí de periodistas, ¿no? Pare de Sufrir. Y bueno, aquí el pastor Marcos Yaroy pues fue más delicado, no quiso entrar a profundizar en ese tema, pero era oportuno también, entiendo yo, de que él pues señalara de que la palabra de Dios habla de falsas doctrinas y de falsos maestros, e incluso doctrinas de demonios. Entonces, era oportuno mencionar de que en las Sagradas Escrituras va a explicar cuál está en la correcta doctrina, aunque no profundizara, y entendemos, ¿verdad?, que al ser el primer día en cuanto a su interacción en el programa, no quiso comprometerse para que vayan poco a poco, y eso va explicando y va aclarando a ese nivel a personas que no tienen ese manejo. Pero es un tema muy conocido, fue una muy buena pregunta que le hizo Jessica Pereira, porque todo el mundo sabe cómo se maneja la secta Pare de Sufrir, y no es precisamente acorde a la palabra de Dios. Así que en este punto aquí yo del 1 al 10 yo le daría un 6 a Marcos Yaroy, aunque entendemos de que él no quiso profundizar para seguir la línea un poquito más amena y no hacer un ataque directo a probablemente una secta, que eso se tendría que tomar un programa completo para explicarlo. Así que en esa parte, bueno, pues el pastor y artista Marcos Yaroy fue ahí más pacífico en no declarar o decir lo que la palabra de Dios establece
para las falsas doctrinas y sectas. Y no es porque lo digamos nosotros o porque Él lo pueda decir, sino porque la palabra de Dios lo revela. La palabra de Dios es el mejor filtro para dar las respuestas y uno poder hacer un juicio de valor justo apegándonos a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es una falsa doctrina? ¿Cuál no? ¿Cuál se apega al mensaje de salvación de Jesucristo y a sus enseñanzas? ¿Y cuál no? Así que cuando hablamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos analizando un poquito más esta magnífica participación del pastor y artista Marcos Yaroy, que esperemos que sea sal y luz en esta plataforma de el señor Santiago Matías, Alofoque Radio Show. Aunque no es una plataforma cristiana, pero se está dando la oportunidad de que se lleve la luz del Evangelio, y eso nosotros lo reconocemos y felicitamos. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo el análisis de la entrevista al pastor y artista Marcos Yaroy en la plataforma Alofoque Radio Show. Fue invitado y forma parte de esa plataforma, la cual esperemos que el Señor pueda manifestarse ahí, que muchas personas puedan recibir el Evangelio, que Él sea sal y luz, que no desvíe su sentir, porque Él es una persona muy querida, un artista muy querido, un pastor muy reconocido a nivel internacional y aquí en la República Dominicana, y pues formando parte de ese equipo, en su primera entrevista, su primera participación, pues estuvo defendiendo la fe, estuvo defendiendo lo que muchas personas no entienden desde fuera de ella y que hay muchas confusiones, esperando que Él pues con las respuestas que ha estado dando y que va a seguir dando, pues muchas personas vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que al final es nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien pues atrae a las personas para que sean salvadas. Es decir, la salvación le corresponde únicamente a nuestro Señor. Nosotros simplemente somos siervos que tratamos de cumplir lo que el Señor nos pide y hacerlo para su gloria y su honra. Así que vamos a seguir viendo parte de las preguntas que se le estaban haciendo en esta plataforma, en este programa, y que, bueno, pues ha sido de bendición que el Evangelio pues pueda ser explicado a muchos jóvenes que siguen este importante medio, Alofoque Radio Show. Seguimos viendo. Óyeme, Marcos. Dios castiga verdad real. Así es. Ok. La primera es sencilla. Háblame de estos pastores con unos martillos dándole por la cabeza a la gente y yo dije que saliendo volando. Háblame de estos pastores que le topan a la gente en la cabeza y que salen rodando. Háblame de estos pastores que están predicando y de repente que se estrellan en el piso. Háblame de estos pastores que dan corriente, le topan y la gente se hace así. O sea, parte de mi ignorancia es la pregunta. Dame mi luz
nada más de esa. Después voy con ¿Tú la oíste otra. eso? Sí. Es que él ha visto muchos memes de eso. Hay una de un saco, que el saco tiene como poder. Le topan Todo un el saco. mundo sale volando. Yo no- Como decía al ¿Cómo principio, así? es el misticismo. Mira, el Espíritu Santo cuando llega a una vida, y yo lo entiendo muchas veces también, te voy a decir por qué. No voy de acuerdo, pero te voy a decir por qué lo entiendo. El Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural que llega a nuestras vidas. Cuando llega, nos toca. Yo leí tantos mensajes lindos, yo sé que tú escuchaste mucho y muchos de los que te envié, la gente diciendo, wow, fui tocado en mi casa, todavía estoy llorando, jóvenes, adolescentes. No sabía que tenías un público tan grande de muchachitos de 18 a 16. Está burlado, Marco, Una, está burlado. no, una cosa increíble, y comenzaron a escribirme, que no es mi target realmente, los míos son de 25 en adelante, ya por los añitos. Entonces, cuando eso te toca, tú sientes una emoción de que algo tan lindo llegó dentro de ti, que te redarguye, que te levanta, tú en un momento estás todo down y te llega esa presencia y tú dices, wow, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué bien me siento? Y eso puede provocar en ti, dependiendo de tu carácter, cierta emoción. Y hay gente que así son acelerados, y cuando le llega ese Espíritu Santo se vuelven locos y se quieren estrellar. No es para tanto, porque Dios es un Dios de orden. Dios no habita en el desorden. Recuerda que cuando Dios vino a la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Comenzó a organizar cada cosa. Dice, esto va aquí, la luna va aquí, el sol va aquí, el agua va aquí. O sea que esos La- comportamientos son son comportamientos son exagerados. exagerados. No hay que llegar a eso. Jesucristo nunca se fajó 2 horas vocales. Aún tú me dices y yo te digo con un demonio. Llegaba y simplemente comenzaba a hablar con ellos y le decía, váyase de ese cuerpo, y se tenía que ir. Y punto. En esta parte, Marcos Yaroy está explicando lo mismo que había dicho en los primeros instantes de la entrevista, que hay un misticismo reinante, y eso es parte también de la apostasía. Ese misticismo que genera acciones emocionales desbordadas que no están en las Sagradas Escrituras. Pero también él está diciendo que sí, que el Espíritu del Señor se manifiesta, da alegría, da un sentir, un gozo, que eso se vive en las iglesias, pero él explica también de que bajo el orden, porque Dios es un Dios de orden, y eso lo explica las Sagradas Escrituras, cuando también se nos recuerda de que los frutos del Espíritu son paz, benignidad, gozo, paciencia, dominio propio. Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Y cuando se les explica a las personas que no conocen la palabra de Dios, aunque uno no deja de sorprenderse, porque toda persona que quiere emitir una opinión debería ir a la fuente. O sea, yo no pudiera emitir una opinión de algo sin primero investigar sobre ello. Yo no pudiera hablar de un programa o de un libro o de una narrativa o de la vida de alguien sin primero ver sus fuentes, sus fundamentos, en qué se basan, para luego que yo lo haga entonces hacer el análisis, como estamos haciendo en este programa. Son preguntas que, aunque tienen su toque picante, su toque incluso con un poquito de morbo, para quizás mantener ahí en expectativa y en ánimo a los seguidores del espacio, eso uno lo puede entender, pero son preguntas que las personas se hacen cuando no conocen el Evangelio. Marcos Yaroy por lo menos me da un aliento y me da satisfacción saber que su forma de pensar conforme a las Escrituras es clara, porque él reconoce que hay un misticismo, no tuvo miedo de decirlo. Él reconoce que muchos lo hacen por un acto emotivo. Él está explicando lo que muy bien dice la Biblia, o sea, fue centrado en las Escrituras, que Dios es un Dios de orden, los frutos del Espíritu son lo que ya mencionamos, y no niega ni descarta, como él muy bien sabe, que el Señor se manifiesta en el Espíritu y da ese gozo y esa alegría en alabanza, y que cada quien puede pues sentirse con ese gozo y sentir la presencia del Señor y la manifestación, porque la palabra dice que cuando hayan 2 o más en su nombre, el Señor estará ahí y el Espíritu Santo estará guiando a la iglesia. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, discerniéndonos de pecado, llamándonos la atención. Eso lo hace el Espíritu Santo en orden, como muy bien estableció el pastor Marcos Yaroy en la pregunta que le hicieron. Aunque se ríen ahí, eso yo me imagino, ¿no? Porque yo he pasado por eso en programas de ateos, como por ejemplo ese programa que ya no está, La Receta Médica de la Z,
en donde formé parte de ese magnífico equipo de doctores y científicos, y las preguntas que hacían eran preguntas fuertes y hasta burlas hay de algunos, pero uno con mansedumbre y de reverencia y siendo categórico, pues uno le respondía conforme a las escrituras. Así que vamos a seguir viendo parte, ¿no?, de esta entrevista. Entonces, si es un culto, yo entiendo que sucede en nuestra congregación, que hay gente que puede decir, pero esa iglesia no sentí el fuego porque no estaba todo el mundo rompiéndosela la cabeza. Pero la gente es liberada, la gente es salva, la gente se convierte, la gente se transforma, los matrimonios se restauran, la gente es sana. Si usted, vamos a decir usted, si usted me convence a mí, me dice a mí, Joan, mire, en la iglesia, si yo estoy predicando y yo le topo a un siervo y sale volando, créemelo, que eso son cosas de Dios, yo te lo voy a creer si tú me lo dices a mí ahora mismo, aquí mismo. Me dice a mí, mira, Joan, cuando yo estoy predicando y me llega la señal de Dios, un mensaje, una vaina de esa El Espíritu Santo. Sí, y le topo a un siervo y ese siervo sale volando y después de que los demás siguen volando, si tú me dices a mí que es real, yo me voy a meter eso en la cabeza ahora mismo. Oye algo, no de esa forma, siempre tiene que haber un orden. Pero cuando Dios toca una vida, alguien puede ser liberado. Si alguien está endemoniado, que puede pasar, Claro. pues si alguien lo toca, ese demonio fácilmente puede tirar a esa persona al suelo. La Biblia cuenta de que a un joven a Jesús le llevaron un joven que tenía un espíritu que parecía epilepsia, porque cuando llegó a Jesús, dice que convulsionando. inmediatamente comenzó a convulsionar y echar espumarajo por la boca, dice la Biblia. Y ese muchacho rodó en el piso. Cristo le puso la mano y fue libre. Eso puede suceder en la iglesia. Ahora, una fiesta de prillé en todos los cultos en la iglesia, yo no voy de acuerdo con esto. Yo no creo, donde se está adorando la presencia de Dios, se está bendiciendo el nombre de Dios, eso puede estar tan lleno de demonios. Entonces, porque la Biblia dice que Cristo y el diablo no pueden estar juntos. Aquí es donde dice la Biblia que la luz y las tinieblas no tienen compatibilidad. Pero lo interpretan mal y dice, luz y tiniebla es Yaroy de ahora, sentado en silla de escarnecedora con todo eso impío. Pero cuando Cristo llamó a todos los discípulos, no eran cristianos. Yo te puedo ver a ti como un Pablo y jamás tú no eres ni cerca a lo que Pablo hacía, porque Pablo perseguía a los cristianos y le mochaba la cabeza por el gusto. Así Y no. vino a ser el más grande de los apóstoles, uno de los hombres con más conocimiento de la Biblia y que más amó a Dios y que más entregó por el Evangelio. Entonces, yo estoy en esta plataforma para rescatar y para mostrar la parte buena del Evangelio que la gente no conoce. Aquí tú vas a poner claro lo que nos falta un chinchilín, que estamos como indecisos. Eso fue una respuesta muy bien manejada también por el pastor Marcos Yaroy. O sea, él está interactuando de manera ligera, abierta, no está metiendo presión, está dando una defensa, está explicando de manera que ellos puedan entender y que los que están escuchando puedan entender. No se está yendo a la profundidad teológica, probablemente más adelante él vaya, ¿verdad?, en lo que va mostrando la defensa del Evangelio, pues vaya teniendo una mayor apertura teológica, porque los que están ahí no son teólogos, no son cristianos, están escuchando y se le está explicando. O sea, que me parece que el estilo de Marcos Yaroy es un estilo que puede calar. O sea, el Señor estaba utilizando al hermano Marcos Yaroy. Es lo que nosotros podemos percibir, la manera de cómo él se manejó. Las preguntas eran preguntas muy buenas, no podemos quejarnos, o sea, inconversos en su mundo, en su forma, ¿no?, en su urbanidad, pues manejando preguntas comprometedoras y que ellos la hacen con su estilo, con su forma coloquial, jovial, urbana, pero con un verdadero interés. O sea, se le ve el interés a Santiago Matías cuando hace la pregunta. Se le vio incluso al sujeto el interés en su estilo, en su forma chabacana, pero se le veía el interés. A Jessica Pereira, con un manejo profesional de hacer la pregunta, con sus dudas, ella entendiendo las situaciones. O sea que la entrevista tuvo una calada. O sea, a mí me parece, yo la vi y me parece que tuvo su calada, y por eso estamos compartiéndola y estamos dándole un reconocimiento a esa plataforma, de esa oportunidad que se le dio a Marcos Yaroy de formar parte ahí. Esperemos que el Señor lo utilice. Y pues en el tiempo que el Señor le permite estar ahí, así como nos ha permitido a muchos hermanos en otras plataformas no cristianas, pues él pueda aportar y llevar el mensaje de salvación que toque a muchas personas, porque es el Señor que obra, no es él, no es nadie en la tierra, es el Señor que obra. Él simplemente estará ahí para defender y contestar preguntas, pues que se les haga.
Y vendrán momentos difíciles porque hay que recordar que el enemigo no descansa. El enemigo siempre está ahí, las tentaciones, las pruebas y todo. Pero todo eso no escapa a la soberanía de Dios ni al control del Señor. El Señor permite la prueba, pero no hasta el punto de que no podamos resistirla y no podamos acudir a la ayuda del Espíritu Santo para que pues nos dé discernimiento, para que nos dé discernimiento, nos dé paciencia, nos dé mansedumbre y reverencia. Así que estas son respuestas muy bien llevadas del hermano, el pastor Marcos Yaroy, que nosotros entendemos que va a ser utilizado por el Señor en esa plataforma. Y vamos a ver un último fragmento de esta entrevista que se le hizo y que está en las redes sociales. La pueden buscar y la pueden ver en extenso. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo la entrevista que se le hizo al pastor y artista Marcos Yaroy, muy querido en la comunidad cristiana, y que él comenzó ahora a formar parte de la plataforma Los Foques Radio Show, plataforma urbana que es muy seguida, con muchos seguidores, la plataforma con más seguidores hasta donde tenemos entendido en República Dominicana, en la forma de YouTube, en los influencers de YouTube. Así que vamos a ver un fragmento más de las preguntas que se le estaban haciendo al pastor Marcos Yaroy, preguntas que él hasta el momento ha sabido responder en la defensa del Evangelio y que eran muy comprometedoras. Así que vamos a seguir viendo. Entra el mambo, como en la foto de la publicación estamos tú y yo. Ábreme esa puerta que me voy a ir de una vez con esta pregunta que le voy a hacer. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, al favor, que voy a salir a 270. No quiero que tú salgas, porque quiero que también él te ore. Ok, Marcos, yo necesito que usted me dé un 20% del grado del castigo que reciben pastores que han engañado siervas, pastores que han usado la palabra para abusar de la gente dentro del evangelio, porque yo he visto pastores cantándole 20, 15 y 30, y yo he visto siervos abogando por ellos ahí mismo en la sala del palacio, que él no hizo eso. Entonces la gente acusándolo directo. Yo necesito saber el grado de castigo que reciben esas personas que andan utilizando la palabra para hacerle daño a los siervos. Yo entiendo que debería ser el mismo castigo que lleva cualquiera que está fuera de la iglesia, porque está cometiendo el mismo pecado, y es lo que se hace. Por ejemplo, la iglesia cristiana es un poquito más fuerte que esa, que otras iglesias, que cuando consiguen, por ejemplo, a un pastor, pues sí arremeten en contra de él, y claramente pues se le lleva a un juicio, y por ende se le da una condena. Por ejemplo, yo soy de los que creo que si hay algo que hay que trabajar en nuestro país es el Código Penal. Muy arcaico. Eso da pena y vergüenza. Yo entiendo, y lo voy a decir aquí públicamente, y es algo de lo que me encantaría que cuando estuviera frente a nuestro presidente o a cualquier autoridad grande que pueda influir en esto, es que a una persona que le hace daño a un niño inocente deben de echarle por lo menos 50 años, así tranquilo y feliz.
¿Estás de acuerdo con la voy a pena de dormir muerte? tranquilo. Jamás, con la pena de muerte, jamás creo en el arrepentimiento de las personas, pero hasta que la gente no vea que hay una ley drástica, porque Dios siempre puso ley, dijo que al malo lo va a matar su propia maldad. Y esta persona, después de matar a un niño o dejarlo vivo y dejarlo muerto en vida, porque que arrastra todas esas frustraciones, nosotros en la iglesia que trabajamos con toda esta gente que llega con todo este tipo de problemas, es increíble cómo esta gente fácilmente queda marcada, a no ser que Cristo se meta dentro de ellos y lo cambie. Entonces estas personas no tienen la culpa de encontrarse con una bestia feroz que le haga este cruel daño. Que se Estas lo coma personas con yuca. no pueden durar 5 y 10 años presos. Yo creo que ¿Y con la eutanasia? la eutanasia. Eutanasia, si tú tienes una enfermedad terminal, un cáncer, Y por tú- ejemplo, y tú quieres morirte, No voy de acuerdo. El hombre, ningún hombre puede decidir por su vida. Quien tiene la llave de la vida y de la muerte es el Señor. Por eso tampoco voy de acuerdo con el aborto. Porque ese niño no puede decidir. aunque si sea vive. hijo de... Mal. Aquí aunque sea producto aquí de... está esa opción Pi. que se ha dado, que también es bien compleja de explicar. Pero también podría decidir esa madre, pero no quita que también le está quitando la vida a un ser. Bueno, en estas preguntas últimas que se les hicieron al pastor Marcos Yaroy, él fue categórico en hacer la diferenciación entre aquellos que incurren en la maldad, aunque se llamen pastor, y que tienen que ser sometidos de igual forma ante la ley, porque todos somos iguales ante la ley. Y, por lo tanto, aquellos que dicen ser cristianos y violan la ley, pues tampoco se reconocen en las Sagradas Escrituras que están cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, predicar el Evangelio, y que se ven los frutos del Espíritu, es decir, los frutos en la cual un verdadero cristiano está siendo regenerado, santificado en su vida, y que el Señor está obrando en él. Entonces, muy buena respuesta del pastor Marcos Yaroy. Y también se le preguntó sobre qué pensaba sobre la eugenesia, que era quitarle la vida a una persona que está sufriendo por una enfermedad y que piden que se le quite la vida. Él fue muy bíblico, donde dice que la vida solo le pertenece al Señor y que Él es que tiene la llave de la vida y de la muerte, porque Él es el creador. Y por último, se le dice, cuando él menciona lo del aborto, que él no está de acuerdo con este acto, que si un niño en el vientre de su madre, fruto de una violación, no se le puede quitar la vida. Y él dice que no, que aunque fuera fruto de una violación, es una vida. Aunque la madre tenga decisiones en múltiples cosas, no puede decidir por la vida de su hijo, por el hecho de cómo fue concebido o por el hecho de que fue fruto de algún tipo de crimen, porque él es un inocente también. O sea, fueron respuestas muy bien manejadas en ese primer momento, y que nosotros entendemos y damos gloria al Señor por la vida del pastor Marcos Yaroy. Probablemente no en todos los aspectos teológicos vamos a estar de acuerdo, quizás tengamos algunos puntitos muy mínimos que puedan ser debatibles en términos teológicos, pero sabemos que el Señor utiliza a estas personas para llevar el mensaje del Evangelio, predicar el mensaje de salvación, como artista, cantarle y darle gloria al Señor, y ser un siervo que vaya a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que el Señor los mantenga a él y a su familia en el camino que ha recorrido siempre, ¿no? El camino de la predicación del Evangelio y de la defensa del Evangelio. Y deseamos bendición a él, a su esposa, a su familia, a su ministerio, esperando que esta plataforma lo mantenga ahí, que él sea sal y luz llevando el Evangelio, y que él pueda, a través de la defensa, pues tocar la vida de muchos jóvenes que puedan entender verdaderamente cuál es el mensaje de Jesucristo, que pueda responder muchas preguntas y pueda aclarar muchas situaciones, y que el Señor lo siga utilizando. Así que hasta aquí este ha sido su programa Fe y Razón. Nos veremos en una próxima entrega, y deseándoles como siempre que el Señor bendiga sus vidas a todos ustedes.